Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos y nuevamente el tema que surge el día de hoy es la incomprensión. Vamos a analizar un poquito por qué Jesús vuelve a tocar este tema a través de este signo de este ciego de Betsaida. Lo primero es la situación geográfica ahora de Jesús cambia. Ya no estamos en la parte de los paganos, sino que nos acercamos a Betsaida, parte del territorio donde hay judíos, la mayoría, y entonces llama la atención cómo estos hombres, hay una serie de hombres que llevan a Jesús a un ciego. Hay una experiencia entonces de intercesión, algunas personas que portan a este ciego a la presencia de Jesús y le piden algo muy concreto, que lo pueda tocar. Expresa precisamente la confianza de estos amigos que llevan al ciego en que Jesús pueda devolverle la visión a este hombre. Recordemos que en los episodios pasados hemos estado escuchando esta controversia de Jesús, primero con los discípulos, luego con los fariseos. Nuevamente los discípulos, el día de ayer Jesús les llama la atención porque los discípulos están pensando en una cosa muy tierra a tierra, como es: solamente traemos un pan, ¿qué vamos a hacer? Jesús está tratando de darles un discurso mucho más profundo: cuídense de la levadura de los fariseos. Jesús está hablando en niveles mucho más espirituales y los discípulos siguen sin comprender. También los fariseos, ya ha habido una controversia con ellos, le piden al Señor una señal del cielo y el Señor les dice: bueno, pues ¿qué no han visto? A ustedes no se les va a dar ninguna señal. Y el día de ayer hace esta memoria nuevamente de la multiplicación de los panes, de este suceso que aconteció no una vez, 2 veces. Y en la primera alimentó a más de 5,000 personas y sobraron 12 canastos. Y en la segunda alimentó a más de 4,000 personas y sobraron 7 canastos. Atención, porque los números son también simbólicos. 12 canastos que sobran en la primera multiplicación de los panes está haciendo referencia clarísima a las 12 tribus de Israel, es decir, al pueblo judío que viene alimentado con el pan que Jesús les da. Y en la segunda multiplicación 7 canastos es el número de las poblaciones paganas, de la parte pagana del pueblo. Entonces Jesús que también alimenta a esta parte pagana. En fin, hay mucho simbolismo. Recordemos también la curación del sordo tartamudo, en donde Jesús hace una alusión muy concretita: ustedes tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Ahí está la clave para entender el texto del día de hoy. El símbolo del ciego de Betsaida es precisamente esta parte creyente
de Israel que aún no ha podido contemplar a Dios, que aún no ha podido ver en Jesús y en las obras que Jesús ha ido realizando. No logran entender que este hombre es precisamente al que estaban esperando. Estos capítulos que anteceden precisamente a la confesión de fe de Pedro y que nos podríamos situar un poco a la mitad del Evangelio, una primera parte del Evangelio de Marcos, en donde se nos revela la identidad de Jesús, precisamente es todo el contexto que nos va preparando a nosotros, lectores, para irnos dando cuenta que este hombre que está haciendo todos estos milagros es efectivamente Dios. El texto tiene un objetivo concretito de irnos introduciendo a la fe. De hecho, el simbolismo también del hecho de que la curación no sucede inmediatamente, pusieron atención, lo hace paulatinamente. Primero le coloca la saliva en los ojos y le hace una pregunta, que si ya está viendo, y él les contesta: veo como gente, pero más bien parecen como árboles, ¿no? Árboles caminando, es decir, aún no hay una comprensión total del misterio. Y tiene que acudir a un segundo momento en donde Jesús lo vuelve a tocar y entonces sí ve claramente. Esta curación en dos momentos representa precisamente el camino de la fe, el camino espiritual que nosotros mismos, primero los discípulos van haciendo, pero también nosotros lo vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Al principio no nos queda muy claro quién es Dios o cómo es Dios, y se pretende que al dejarnos entrar en contacto con Él, nuevamente ahora sí podamos entenderlo. Y es lo que hemos venido repitiendo en estos días. Cuando nosotros nos hacemos una imagen de Dios que es equivocada, cuando nosotros pensamos que ya hemos entendido a Dios, Dios siempre nos sorprende. Y eso es lo que hay que hacer, dejarnos sorprender, estar atentos para poder tener una visión correcta de quién es Dios, de quién es Jesús, porque si no nos podemos caer en esta tentación de los discípulos de poner atención en cosas que no son importantes y perdernos el gran discurso que Dios está dándonos y lo importante que Dios quiere hacernos entender. A veces pasa, hermanos, que en la vida cotidiana suceden algunas circunstancias que son difíciles de entender: la muerte de un familiar, la enfermedad de alguien de nuestra familia o de algún amigo, circunstancias adversas como cuestiones naturales, una inundación donde mucha gente pierde todo lo que tiene. Y este tipo de cosas, en lugar de verlos y de poder encontrar ahí la presencia de Dios para ver cómo Dios nos está iluminando a través de estas circunstancias que son difíciles, claro que son difíciles, pero que también Dios habla a través de ellas, claro que es así. Y sin embargo, seguimos como ciegos, como sin poder ver ahí la mano de Dios, sin poder ver ahí la presencia de Dios. Y lo decimos, es que Dios nos ha olvidado, es que Dios ya no se acuerda de nosotros. ¿Por qué? Pues porque no me cura, o porque no me quita este problema, o porque no me soluciona esto que le he estado pidiendo. Y volvemos a esta tentación de querer encapsular a Dios en un concepto que es totalmente nuestro. Dios me tiene que resolver toda la vida. ¿Por qué? Porque es Dios. Ese es un concepto mío. No estoy viendo claramente lo importante que Dios me está haciendo entender a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de todas estas circunstancias de la vida. Ahí Dios te está invitando a la fe. Y nosotros seguimos pensando en el pan, como los discípulos. Es que nada más traemos un pan, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Es que no ven. Vayan a lo profundo de lo que Jesús está queriendo decirte a través de tu vida cotidiana. En fin, con el texto del día de hoy vamos a concluir una muy buena sección del Evangelio de Marcos. Atentos, porque lo que sigue es precisamente la revelación de quién es este hombre. Marcos nos dirá, en palabras de Pedro, utilizará al apóstol San Pedro para decirnos quién es finalmente este hombre. Si se han dado cuenta, en todas las curaciones que han acontecido, Jesús les dice: ve a tu casa, pero no digas nada de lo que pasó.
Es un recurso literario que Marcos se utiliza para que el espectador, nosotros que hemos estado leyendo este texto, nos interesamos en saber qué va a pasar, por qué no quiere que lo diga, por qué no quiere que digamos. Finalmente, en el próximo episodio vamos a descubrir el gran misterio que Jesús no quiere que se sepa, pero que efectivamente lo vamos a saber, y ya lo sabemos, pero este recurso literario nos mete precisamente en este interés por conocer más quién es este hombre, y conociéndolo, adherirnos con la fe a él. Vamos a pedirle eso al Señor. Presentamos nuestras ofrendas.